Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia a los primeros invitados, el economista Santiago García, expresidente del Colegio de Economistas de Pichincha, catedrático en la Universidad Central, y el doctor Wilson Araque, catedrático en la Universidad Andina Simón Bolívar. El tema que les planteamos, la economía ecuatoriana, ¿cuánto se ha visto afectado? En parte por esta suerte de incertidumbre que vive el Ecuador en la parte política, y también que afecta no solo a esta incertidumbre que se vive, sino también a la falta de generación de pleno empleo en el Ecuador. Algo ha habido, especialmente se ha abierto para los jóvenes. Sin embargo, la falta del pleno empleo golpea duramente al país. Economista Santiago García, ¿cómo enfrentar este momento? Estamos ya en vísperas de iniciar un proceso electoral, los políticos siguen en su andarivel, daría la impresión de que ellos viven un país, mientras el país real tiene problemas económicos, sociales y de empleo. Muy buen día. Gracias, Miguel, un atento saludo, gracias como siempre por invitarme a este prestigioso medio de comunicación. Saludo a Wilson Araque, bueno, y a la ciudadanía también. Yo lo que creo, lo primero que tenemos que avanzar es entender la situación en la cual nos encontramos. Siempre es bueno partir de un diagnóstico, cuál es la situación real, más allá de los intereses partidarios políticos. Yo entiendo perfectamente, estamos entrando en temas electorales incluso, pero la objetividad tiene que caracterizar, por lo menos en los medios de comunicación y nosotros desde la academia, caracterizar la realidad. Por ejemplo, en la parte económica, no hay duda, conversábamos con Wilson, todas las alarmas están encendidas porque la actividad económica va, y no es una recesión, me parece que no es así, pero va en un achicamiento económico, va en un proceso de ralentización económica que es notorio. Este país lamentablemente ha fracasado, y esto lleva no un gobierno, lleva un proceso económico de una lentísima recuperación económica, Miguel, después del COVID-19. Todos los países, mal o bien, Panamá, Colombia, los países latinoamericanos han intentado salir de esa crisis brutal del COVID-19. Y nosotros a paso muy lento, hasta que este año 2024, Miguel, a lo mejor, en el mejor de los casos, la variación de la economía nacional es 0%, no crecerá. Entonces, ahí vienen las circunstancias socioeconómicas, caída del empleo, imposibilidad de que podamos aspirar a un empleo digno, a un empleo formal, caída de las ventas a nivel territorial, menores recaudaciones gubernamentales o fiscales. Entonces, Miguel, yo lo veo así, ¿no? Esa situación con todas las alarmas encendidas, complicadas, de bajo crecimiento económico, de poquísimo empleo. Usted decía, algo yo sé, y ha habido un debate si es que ha habido nuevos contratos para la gente joven. Eso es cierto, ha habido nuevos contratos registrados en el organismo que registra eso. ¿Quién? El Ministerio de Trabajo. Pero cuando uno mira las cifras del país, ¿qué encuentra? El empleo adecuado, que se llama formal, estancado, y el ecuatoriano aumentando las masas de las personas con el trabajo informal, el subempleo, el otro empleo no adecuado y el trabajo familiar no remunerado. Esa es la realidad, Miguel. Así que yo lo veo así, muy complicado. Y las alternativas, yo creo que, como digo, entendiendo el contexto, sintiendo al país cómo estamos, no es otro. Yo sé, también entiendo, y a mí me gusta ser lo más objetivo. Los gobiernos intentan darnos una visión que no es la que uno ve, no es la que el pueblo ecuatoriano siente. Pero frente a eso tenemos que unirnos, tenemos que ser objetivos, tenemos que demandar de la clase política objetividad y responsabilidad. Los ciudadanos también tenemos que ya dejar de estar con la cabeza agachada y organizarnos y exigir lo que tengamos que exigir para poder avanzar. Bienvenido al doctor Wilson Araque. A propósito de lo que señala Santiago García, la situación económica, hoy Diario Expreso en primera página pone y alarma: la economía ecuatoriana está bajo el acecho de la recesión. El informe del Banco Central lo afirma. Esto abre el debate en el país sobre esta situación. ¿Qué hacer frente a este panorama? Muy buen día. Buenos días, Miguel, Santiago. Bueno, efectivamente,
es la noticia económica que está circulando en los últimos días de que el país ha entrado en un proceso de recesión económica. Y técnicamente cuando hablamos de una recesión económica es cuando durante 2 trimestres consecutivos la tasa de crecimiento económico del país no es positiva sino negativa. Inclusive hay la proyección de que el siguiente trimestre, también el país tenga una tasa negativa, lo cual inmediatamente nos lleva a preguntarnos y esto, ¿cómo interpretarlo, ¿no? ¿Cómo interpretarlo? Cuando entramos en este proceso de recesión económica, por un lado, el mercado laboral, y uno revisa las cifras, porque es obvio, el mercado laboral para que se active necesita de inversión, necesita de más producción, y el momento en que hay producción, hay empleo. Si uno revisa las cifras del empleo, el empleo está estancado. El empleo está estancado y lamentablemente está estancado en una situación de empleo no de mala, sino de pésima calidad en el Ecuador. Por ejemplo, lo que es el empleo adecuado, si comparamos a junio del 2023, la tasa de empleo adecuado era del 34.5%, y ahora en el 2024 está en 35.4%, es decir, está ahí, quedado, no ha habido un mayor crecimiento. En lo que tiene que ver al empleo inadecuado, que esa cifra es muy importante, el empleo inadecuado en junio del 2023 era del 61.4% y en junio del 2024 es del 61.3%. Es decir, 6 de cada 10 ecuatorianos no tienen un empleo adecuado, ¿sí? Y si a eso sumamos el 3.1%, que es el desempleo, es decir, casi 7 de cada 10 ecuatorianos o están en el desempleo en ese 3% y algo más, o están en la situación del empleo inadecuado, que es ese empleo en donde en definitiva es la gente que sale a luchar día a día en las calles, ¿no? Es esa economía del día a día que trata de vender por ahí unos limones, trata de vender por ahí algún producto para al menos llevar $1 a su casa. Por otro lado, también se prendieron las alarmas y que tiene que ver con este asunto de la recesión económica, que vienen a ser como también esos síntomas, ¿no? Si utilizamos el lenguaje de los médicos. Hace pocos días la Superintendenta de Economía Popular y Solidaria ya llamó la atención sobre el problema del sobreendeudamiento de los ecuatorianos, en donde, de acuerdo a las mismas declaraciones de la Superintendenta, señalaba que una buena parte de ecuatorianos, en donde ellos tenían cifras, tenían, por ejemplo, 12 créditos al unísono, ¿no? Y créditos que en su momento llegaban a no poder cubrirlos y entraban más bien en ese ejercicio de tapar huecos, ¿no? O sea, saco un crédito, tapo el otro, pero claro, llega un momento en que... Cada vez es peor con los intereses diarios, es decir, una situación compleja. Exacto. Para ellos. Y el tema sin es, empleo. Y sin empleo, o sea, claro, es que el tema es que la gente, el sobreendeudamiento se genera es porque, claro, me dieron un crédito, no lo puedo pagar porque, como decía Santiago... Saco otra tarjeta, tapo eso. Claro, el problema es que mucha gente... y esto se viene acarreando, sobre todo ahí se potenció con la pandemia, ¿no? Hubo gente que perdió el empleo, hubo gente que le redujeron la jornada laboral. En el caso también, el sobreendeudamiento no solamente es en la persona individual, sino también en aquellos que tienen un negocio. Y ahí hay que sumar otro factor que eso también está incidiendo, que es la inseguridad. Entonces, con la inseguridad, ¿qué es lo que ha sucedido? El consumidor en ciertas actividades, también hay un reporte hace pocos días de gente vinculada al sector turístico, que señala que el sector turístico en los últimos meses está duramente golpeado por el tema de la inseguridad. Entonces, por ejemplo, ya en ciertos lugares ya la gente, el consumidor tiene miedo a salir a consumir, y eso efectivamente hace que los negocios, y por otro lado el tema de las vacunas, dicen, no, preferible cierro el negocio. Entonces, todo eso está incidiendo, ¿no es cierto?, para que esa recesión económica se vaya complicando. Y lo otro, también pensemos en el asunto de la teoría económica señala que cuando una economía está
primero desacelerada. Hasta antes del último trimestre del 2023 estaba desacelerada, es decir, que el crecimiento iba disminuyendo. Todavía teníamos tasas positivas cada trimestre, pero a partir del último trimestre del 2023 ya tuvimos tasas negativas, incluyendo la del primer trimestre del 2024. Entonces, la teoría económica señala que cuando la economía está en esa situación hay que establecer medidas contracíclicas, medidas de política económica contracíclicas, y lo que más bien hemos hecho es a la inversa. Claro, la situación ha obligado al presidente actual a que las tome. Por ejemplo, una medida contracíclica sería no incrementar los impuestos, y resulta que subimos el impuesto, el IVA del 12 al 15%. Por otro lado, también el asunto del incremento de los precios de los combustibles, ¿no es cierto? Que al final era algo que estaba ahí pendiente. Quizá ya ahora se ve reflejando esas medidas que en lugar de que considerando el ciclo de la economía no se debieron haber tomado, pero se las tomaron, porque eran las urgencias, además del tema de la caja fiscal, los acuerdos con los organismos internacionales para tener recursos, para que la economía siga funcionando, es decir, obligaron. O sea, quizá no era intención directa del gobierno actual, pero no lo tocó, pero sumado a todo eso va complicando esta situación de recesión económica, ¿no? Economista Santiago García, de acuerdo con las cifras, decía Wilson Araque, si es que hay esta reincidencia en el crecimiento negativo, vamos a la recesión. De acuerdo con los datos oficiales, el primer trimestre hubo un crecimiento absolutamente modesto, 1.2%. ¿Cuál es la tendencia? ¿Qué mismo pasa? Sí. Bueno, es un tema técnico porque en buena hora los medios de comunicación recogieron los dos estudios. Un estudio del ciclo económico que se llama del Banco Central, donde se ve claramente que después del segundo o tercer trimestre del 2022 empieza un ciclo de economía que va hacia la recesión. Pero el dato, Miguel, yo me quedo más bien con el dato de cuentas nacionales, que es el primer trimestre del 2024, en donde el crecimiento es insuficiente. El dato exacto es 1.2% comparado con el año anterior. Me parece que ese hay que quedarnos. El otro sí marca la tendencia de 2-3 años. Un ciclo económico marca el comportamiento no de un trimestre, sino marca aproximadamente 2-3 años, va a depender del ciclo económico. Pero todo muestra, Miguel, y es el mensaje a la ciudadanía, todo muestra, coincido con Wilson, los otros indicadores, por donde uno lo mire, es a la ralentización económica, a un crecimiento insuficiente para generar empleo. Eso es lo que el ciudadano tiene que quedarse. ¿Y por qué digo esto? Porque de ahí viene una serie de connotaciones para poder definir políticas alternativas, porque una cosa sería el Ecuador, bueno, se va recuperando, el Ecuador va caminando, va generando empleo, pero no es así. Entonces, ya para los diálogos sociales que tenemos que avanzar, pues tenemos que partir de esto, una economía caída. Eso es lo que tiene que quedar en el imaginario de la gente. Yo me dirijo a los ciudadanos para ver cómo podemos encontrar alternativas. Y ahí encuentro pobreza, pobreza en los planteamientos, pobreza desde la presidencia, desde el Ejecutivo, pobreza desde el Legislativo. Creo que la sociedad civil estamos muy fraccionados, cada quien lucha por sus intereses y no encontramos unos acuerdos mínimos que se impulsen desde el gobierno. Yo creo que hay que encontrar salidas desde el Ejecutivo, desde la Asamblea. Nos viene un ciclo económico, un ciclo político muy complicado porque empezamos ya el ciclo electoral. Eso implica, Miguel, que no va a venir capital extranjero. Nadie en su sano juicio va a tomar una decisión, por ejemplo, un banco extranjero en querer venir al Ecuador mientras no se acabe el ciclo político. Hay que ver quién llega a la presidencia, quién maneja el poder político de este país. Entonces, nos queda, a mí me parece, solo casa adentro, Miguel, y soy sincero, cualquier intención que podamos para enfrentar lo que hemos conversado esta mañana, enfrentar esa caída de la economía, esa falta de empleo productivo, es solo casa adentro. Yo no veo casi ninguna opción, salvo en algún sector petrolero, el sector minero, pero que también se resiste a llegar por, como digo, por la incertidumbre política, social y de la inseguridad. Así que, qué pena decirlo, pero son momentos, yo no he visto un momento tan crítico en el país como el que estamos viviendo, aunado por el tema de la violencia, por esa, no sé, me parece que cada vez estamos perdiendo esa
esa creencia en el país, ese compromiso con el país, y estamos muy golpeados porque la violencia no es una cuestión que la vamos a poder superar en 1 o 2 gobiernos, será muchas, muy prolongado, y eso creo que sí le golpea al espíritu del ecuatoriano, y frente a este contexto que lo menciona, entonces uno se levanta en la mañana, yo quiero imaginar un padre de familia en el subempleo, en el desempleo abierto, con familia. O sea, ¿qué le pedimos a ese ciudadano? O con las deudas que decía. O con las deudas de 9, 10 bancos o cooperativas. Usted habla de acuerdos mínimos. ¿Qué acuerdos mínimos debiera haber en el país? Un acuerdo mínimo político que en esta campaña que ya se iniciará, responsabilidad. No queremos más gasolina al fuego sobre la situación económica. Responsabilidad, objetividad para encontrar alternativas a los problemas, y eso es una demanda a los políticos, porque ya vendrán unos y otros a decir cualquier cosa, a ofrecernos que van a solucionar todo de un solo plumazo. No es cierto. Tienen que ser objetivos, decir estamos en una situación crítica en lo económico, social, incluso ambiental, y el tema de seguridad. Cuestiones, Miguel, para ser más objetivo, usted me hace una muy buena pregunta. Por ejemplo, un gran consenso en este momento es el crédito. Le escuché al presidente de la Federación de Exportadores. ¿Qué dijo? Las exportaciones, sobre todo banano, los productos como el camarón, hay una pequeña reducción, diría yo, en estos últimos meses, por el tema económico internacional también. Y lo que le escuché dijo, crédito. Facilitar el crédito como debe ser para la producción. Yo voy más allá. Facilitemos el crédito para la micro, pequeña y mediana empresa. Wilson, experto en los temas ahí, trabaja en los temas financieros. Necesitamos reglas de juego claras para que haya un crédito razonable en los mejores términos, ¿sí? Donde dialoguemos, por ejemplo, sobre la política de tasas de interés, pero con objetividad, ¿no es cierto? Porque aquí lo que pesa más es la ideología. No, a mí no me topes eso, es que aquí no se puede. O sea, todos tenemos que bajar las armas, en la parte, es una forma metafórica de decirlo, para poder encontrar. Hay que hacer una reforma de la banca pública, Miguel. O sea, cada vez más la banca pública pesa menos en la concesión del crédito. Cada vez se ha descapitalizado, representa menos del 10% de todos los activos del sistema financiero. Me parece que llega al 12, el 13%. 7 de cada $100 de crédito le entrega la banca pública. Pero la banca pública tiene una herramienta poderosa. Puede acceder a los créditos de los multilaterales. Entonces, Miguel, así de objetivo hay que ser, ¿no? Porque el otro es puro discurso. El crédito es una herramienta que puede cambiar un poquito esta tendencia negativa de la economía, pero entregar a la base productiva, entregar al sector exportador, porque el sector exportador se vuelve clave para un país dolarizado, sin ideologías. La ideología sí, me permite ver al país a largo plazo, una ideología. Pero los problemas se resuelven con cuestiones que nos permitan avanzar. Ahí le pongo a Miguel, y ahí hizo un acuerdo para que haya una buena propuesta política para manejar la banca pública. Una buena propuesta política con seriedad, sin encontrar el enemigo es la banca, el enemigo es la cooperativa. No, no son nuestros enemigos, son los sectores que deben mojarse el poncho por el pueblo ecuatoriano. Y eso se hace con política económica, con reglas de juego claras, sintiéndole al país como está, viendo, yo tengo el otro dato que no mencionó Wilson, es, además del sobreendeudamiento, es la morosidad, porque va de la mano. Hoy en la cooperativa es solo 8.6 de morosidad, o sea, casi 10 de cada deudor está bajo morosidad. Y en el sector privado, en los bancos privados, casi llega al 4%. Miguel, ¿qué más necesitamos para encontrar un consenso sobre el crédito, sobre el manejo de la banca pública, sobre lo que significa encontrar recursos internacionales de los multilaterales para precisamente financiar la producción? Vamos a hablar, Wilson Araque es experto también en el tema del crédito, pero antes quisiera, por lo que señalara Santiago García, en medio de los problemas de inseguridad, hay esta incidencia de la parte política. Decía, pareciera, ya vendrán los candidatos, pero los dirigentes, los asambleístas, viven otro país, otro discurso. ¿Cómo aterrizar en esto y encontrar soluciones? Es importante la pregunta y que enlaza muy bien con el comentario que hacía Santiago, ¿no? Y yo creo que algo que
al país le hace falta, no ahora, sino desde hace varios años, es cómo construir confianza. Esa palabra es clave, ¿no? La construcción de confianza. Hay un autor que ha trabajado mucho este tema, que es Francis Fukuyama, inclusive tiene todo un libro que se llama Confianza, y él utiliza la metáfora de la máquina y el aceite, pues, ¿no? Para explicar la importancia de la confianza para los países, cuando dice, claro, una máquina para que funcione necesita de aceite, porque si no hay aceite simplemente todas las partes se destruyen, ¿no? Porque es el lubricante el que permite mover. Y a nivel de los países, él señala, para que los países salgan adelante, generen empleo, saquen de la pobreza a la gente, además de requerir, por ejemplo, pensemos en el Ecuador, ¿no? Tenemos petróleo, otros minerales, tenemos productos agrícolas, sí, o sea, tenemos muchas bondades de la naturaleza y toda quizá la infraestructura que se ha construido. O sea, tenemos ese engranaje. Entonces Fukuyama dice, pero claro, para que todo ese engranaje funcione se necesita el líquido, el lubricante que se llama confianza. Entonces la gran pregunta, entonces en el país lo que nos está haciendo falta confianza desde hace mucho tiempo, y por esa razón, como bien señalaba Santiago, ni los inversionistas nacionales, o sea, los propios, los que quizá tienen algo de recursos, muchos han sacado sus capitales fuera del país, y tampoco los extranjeros que quieran venir acá, no aterrizan en el Ecuador porque precisamente no damos señales de confianza, porque la inversión se activa cuando hay... ¿Y de qué depende la confianza? Lo uno, tal como está funcionando la justicia, porque eso sí lo toman en cuenta los inversionistas. El ciudadano que a veces está caminando dice, no, es problema de los jueces, es problema de la fiscal, eso es problema de... Ahí se están peleando entre esos, sí, o sea... Pero resulta que los que quieren poner dinero, ese es uno de los primeros elementos que lo toman en cuenta. ¿Por qué razón? Porque es parte de lo que se llama la seguridad jurídica. ¿La seguridad jurídica qué significa? Significa que si yo, y como inversionista, traigo $1 acá al Ecuador, ese dólar está garantizado de que lo cuiden, y de que cuando yo tenga que sacar ese dinero, también ese dinero está cuidado. Y además, si hablamos, por ejemplo, de la justicia, es que esos inversionistas en algún momento van a requerir esos servicios, porque de pronto tienen algún problema laboral, tienen algún problema societario, tienen algún tema tributario. Entonces lo que esperan es que efectivamente los jueces, ¿no es cierto?, quienes están ahí al mando de la justicia, actúen de manera ética, ¿no es cierto?, de manera transparente y sin ningún sesgo de los actores que están interviniendo. Hoy jueces presos por corruptos, o sea, ¿qué confianza puede generar? Ahora la política, Wilson, ¿cuánto ha afectado esta inestabilidad? Muerte cruzada, otra vez elecciones, ¿qué certidumbre puede generar? Y justo yo tenía aquí anotados esos tres elementos, ¿no? El uno, que sería el tercero, voy por la política, para no olvidarnos del segundo, o sea, lo uno, la justicia. Lo otro, el tema de la tramitología, que también incide en la confianza. Uno, para hacer un trámite, lamentablemente, tiene que ir tomando jarabe de paciencia, porque si no va tomando el jarabe de paciencia, lo deja a media o simplemente se pelea con todo el mundo. Inclusive ahora hasta los trámites que se hacen, no solo a pie, sino también de manera digital, como está muy mal diseñado. ¿Sí? Recordemos hace poco, cuando estábamos en este asunto de las compensaciones a los combustibles. Se escuchaba las declaraciones de los dirigentes del transporte, que inclusive en un artículo lo resaltamos, y decía, claro, para esto que nos quieren compensar, que es una parte de la tramitología, imagínense, para que funcione la tramitología, resultaba que la base de datos que tiene el SRI era una, la que tenían los gobiernos autónomos centralizados era otro, lo que tenía la Agencia Nacional de Tránsito era otra. Entonces, por ejemplo, todo eso va entorpeciendo, en lugar de que la tramitología, que son procesos, se muevan rápido, sean ágiles, para de esa manera pensemos en las empresas, ya que estamos hablando de inversión, se dediquen más bien a la producción, se dediquen más bien a la calidad, a la productividad, y no tienen que estar dedicados al trámite. Entonces, por ejemplo, es otro ámbito sobre el cual hay que trabajar. O sea, pensando en los candidatos, porque ya estamos a las puertas, deben ser propuestas realistas y verdaderas, ¿no es cierto? O sea, que no hayan mentiras y de lo que necesitan. O sea, por ejemplo, el tema de la inseguridad ya es un asunto que, por supuesto, debe estar en agenda. El tema del empleo, pero realmente no como lo dicen, no. Claro. Si usted analiza las propuestas de quienes inclusive ya ocuparon la presidencia de la República, hablaron de cientos de miles de empleos. ¿Y dónde están? ¿Dónde están? Claro, hasta convencer un poco al pueblo. Y lo otro, creo que también es importante, que es, pensando ahora, porque tiene que ver con esto de la economía, es esa apertura inteligente del país a partir de una serie de acuerdos comerciales que han ido firmando.
O sea, si usted quiere, las herramientas están ahí, pero cuando hablo de apertura inteligente significa diseñar una serie de políticas públicas, programas y proyectos que deben precisamente aprovechar esas oportunidades. Y lo otro, nosotros decíamos cómo construir confianza. Lo uno, por ejemplo, hablábamos de la justicia, hablábamos del tema de la tramitación. Y tercero, lo que usted acaba de señalar, Miguel, y que lo planteaba, es el asunto de la estabilidad política. El asunto de la estabilidad política. Y cuando hablamos de la estabilidad política, inmediatamente tenemos que recordar, y que también usted lo mencionó hace un momento, este asunto de lo que en el país ocurrió, diríamos, hace pocos meses, porque todavía el presidente de la República sigue en ejercicio de su mandato, ¿no es cierto? Él se posesionó a finales de diciembre. No, en noviembre. En noviembre. Él va a completar un periodo del anterior presidente. Exacto. Es decir, todavía no cumple un año. Y resulta que en el anterior gobierno, por todo ese problema que se generó ahí con la asamblea, una asamblea irresponsable, considero irresponsable, y la que ahora estamos teniendo también creo que va por el mismo camino, una asamblea irresponsable la anterior, y por otro lado, lamentablemente el expresidente Lasso, la medida que la tomó tardía, cuando ya no tenía, realmente fue un tema de urgencia, ¿no es cierto?, el asunto de la muerte cruzada. El asunto de la muerte cruzada del país para la próxima, porque resulta que ahora con un nuevo presidente o presidenta que tengamos, otra vez se activa esa posibilidad. Y alguien diría, bueno, en medio camino a los 2 años, simplemente como las cosas no me están saliendo bien, otra muerte cruzada. Yo creo que esa es una tarea de la academia, aquí aprovechando que está Santiago también, que es docente universitario, en el caso mío también docente universitario, creo que desde la academia deberíamos hacer estudios sobre los impactos que ha generado en diferentes campos la medida de la muerte cruzada. Y a ratos no tomamos conciencia, porque eso ha llevado a que se tomen medidas emergentes de urgencia, empezando desde cuando, recuerdan, se convocó a elecciones de manera apurada. Como se convocó a elecciones de manera apurada, inmediatamente aparecieron también candidatos apurados, y además en medio camino, porque es parte de la inestabilidad de nuestras normas y demás, de que interpretan de acuerdo al momento, surgió una disposición de que además los binomios deberían ser de hombres y mujeres. En ese momento, cuando de acuerdo a lo que nos decía el Código de la Democracia, era que tenían que serían en las elecciones del 2025, pero lo adelantaron con la muerte cruzada, y eso llevó. No estoy en contra de que del binomio, ojo, ¿no? De que el binomio sea hombre y mujer, me parece un avance importante, ¿sí? Pero el tema es que como fue apresurado, y ahí viene una de las facturas de la muerte cruzada, de esa inestabilidad política y de haber tomado una decisión también de emergencia, y con las facturas la primera factura, si usted quiere, y que ahora el mismo presidente actual lo está viviendo, es que tuvieron que improvisar candidatos a la vicepresidencia. Y eso llevó a que... Ahí está la factura del actual presidente y vicepresidenta. Decía Santiago García, antes de volver con él, acuerdos mínimos y el tema del crédito para pequeña y mediana empresa. ¿Cómo enfrentar esto? Porque realmente es grave el que en una pequeña empresa tenga que pagar 2 dígitos de interés. O sea... Es excelente la pregunta, y esto me recuerda hace poco, justamente analizábamos en la universidad este tema, sobre todo pensando en productos financieros destinados de manera específica a lo que vienen a ser las micro, pequeñas y medianas empresas. Y ahí es clave, ¿no es cierto? Es clave, en primer lugar, tomar en cuenta el tamaño de las empresas para diseñar esos productos. Y es muy importante que los actores del sistema financiero, tanto público y privado, lo consideren. Es decir, es empezar a actuar en el territorio y no desde el escritorio. Cuando decimos en el territorio es palpando la realidad. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, un crédito que usted le da a la micro que si usted le da a la pequeña, a la mediana o a la grande. El otro elemento, si uno diseña productos financieros, además de tomar en cuenta el tamaño de la empresa, también es muy importante tomar en cuenta el tipo de actividad que realiza la empresa. O sea, no es lo mismo si yo le doy un crédito, por ejemplo, a una empresa que se dedica a la parte comercial, no es lo mismo si yo le doy un crédito a una empresa que se dedica a la parte industrial, a la parte de servicios, a la que se dedica a los restaurantes, a la que se dedica a la parte agrícola. Entonces ese es otro elemento muy importante que también hay que tomar en cuenta, el tipo de actividad que realiza para que se efectúe. Y finalmente,
El otro son esos 3 parámetros. Lo uno, tamaño del negocio. No es lo mismo, como digo, prestar a la micro, pequeña, mediana o la grande. Lo otro, dependiendo de la actividad, del giro del negocio. Y tercero, del momento del ciclo de vida del emprendimiento. Ese también es muy importante. No es lo mismo generar un producto financiero para los emprendedores nacientes, que cuando ese emprendimiento ya está creado, que cuando ese emprendimiento ya tiene una forma de un negocio. Por ejemplo, pensemos en el mismo expresidente Lasso. Cuando estuvo en campaña ofreció, que yo lo aplaudía, él ofreció cerca de 300 millones, un poco más, de lo que él llamaba un fondo de capital semilla. Y el fondo de capital semilla, pensando en un producto financiero de acuerdo al momento de creación de un negocio, ¿no es cierto?, iba a ayudar mucho a los emprendedores nacientes. A esos jóvenes que, por ejemplo, en las universidades les ilusionamos en el buen sentido de la palabra, diciendo que el emprendimiento es una opción para emprender, para generar ingresos, para generar trabajo. Pero resulta que el momento en que salen, inclusive en las universidades hasta hacen unos lindos proyectos, planes de negocios, muy bien hechos, con creatividad y demás. Me acuerdo en un proyecto de Naciones Unidas en la cual yo estuve participando cuando estaba todavía como presidente de la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo, nos invitaron y ahí había testimonios de jóvenes que realmente se me partía el corazón. Porque decía, claro, en la universidad estuvo bonito, nos dijeron que hay que ser creativos, innovadores, que generamos que este proyecto. Y resulta que el primer puertazo que recibió fue cuando salió a buscar un financiamiento para hacer realidad su idea y no encontraba. Y básicamente en las instituciones financieras lo que le decían es, a ver, esto que usted está pidiendo, ¿tiene alguna casa, tiene algún terreno? Ahí sí, para que sirvan de garantía. Entonces, ese es otro elemento. Entonces, para terminar, en el asunto del crédito, para que realmente eso funcione, y que lamentablemente ahí hay una gran debilidad todavía, yo considero que los productos se los genera desde el escritorio y no desde el territorio. Y cuando digo el territorio significa palpando realmente las realidades, porque no es lo mismo prestar a una empresa micro, pequeña, mediana o grande, no es lo mismo prestar a una que se dedica a la actividad comercial, agrícola o industrial, y lo otro no es lo mismo prestarle o entregarle recursos a un emprendedor o a una empresa que ya tiene algunos años de funcionamiento. Economista Santiago García, al final, ¿cómo logramos concretar estos acuerdos mínimos de lo que se ha hablado? Porque caso contrario nos quedamos, como ustedes empezaron criticando en el diagnóstico, que hay que hacerlo, real, pero hay que pasar a la solución. Sí, Miguel, me parece importante. Ahora me voy a dirigir a los candidatos posibles que vengan. Necesitamos claridad y objetividad en las políticas, por ejemplo, que podrían proponernos. Vamos con el tema de alianza público-privada, Miguel. Usted nos dice, bueno, pero pensemos en alternativas. Hemos coincidido con Wilson, crédito en los mejores términos, en territorios, tomando en consideración cuestiones reales de los diferentes sectores. Alianza público-privada. Tenemos una nueva ley publicada en diciembre del 2023, la Ley de Eficiencia Económica. Está todo el marco jurídico para la alianza público-privada. Por favor, llevemos eso a los territorios. Si Santo Domingo Los Áchilas necesita un puerto seco, ¿qué necesitamos? ¿Qué hay que hacer para que sea efectivo? Si Imbabura necesita para su parque geotérmico lo que necesite para fomentar turismo, hay que entrarle a la alianza público-privada para poder avanzar. Entonces, ¿y por qué no se concreta? Y yo creo que hay ahí varias cosas. Me parece que hay desconocimiento, no hay una política de acercamiento de las alianzas público-privada y estrategias a los GATS. Hay mucho desconocimiento, hay mucha debilidad institucional en el territorio. Es más fácil organizar la fiesta de la parroquia que ponerme una unidad de fomento de inversiones, llevar a la gente capaz que le pueda llevar a ese territorio a buen puerto para construir lo que necesite con una alianza pública-privada. Se desconoce que la alianza público-privada abre un segmento, un abanico más amplio, Miguel, por ejemplo, alianzas estratégicas. Todo el tema de concesiones se lo puede hacer con un plan bien hecho que se requiere, porque no es que una alianza pública se hace en meses, puede tomar más tiempo. Entonces me parece que ahí ya tenemos un marco jurídico nuevo, pero no hemos avanzado hacia territorios. 2, Miguel, me parece que hay que avanzar a la agenda digitalización. Candidatos, pidan a la Cámara de la Innovación, acaba de ser un buen trabajo participativo. Wilson estuvo ahí en ese proceso también. Tenemos una propuesta de agenda de digitalización, porque, Miguel, hay que aprovechar las oportunidades que también nos da el cambio tecnológico. Y tercero, me parece que
podemos también trabajar en una política productiva. Eso está fallando no solo en este gobierno, sino en muchos gobiernos. Yo estoy de acuerdo que hay que avanzar en los acuerdos comerciales. Está bien, con Canadá es un país desarrollado, complementario para nuestros intereses. Con Corea hay que hacerlo, hay que buscar la mejor manera de relacionarnos, etcétera, etcétera. Y el tema productivo, Miguel. ¿Cómo acompaño a la pequeña y mediana empresa en una transición que puede ser difícil? Hoy no nos han llegado todavía dentro del acuerdo comercial con China los productos por problemas logísticos. Hay un problema de costos de transporte marítimo que impide que los chinos digan, bueno, es que Ecuador está caro llevar mis productos. Pero hay que prever eso, hay que sostener a la industria del calzado, hay que sostener a la industria de queso, hay que sostener a la industria textil. ¿Con qué? Con política productiva, con cadenas productivas, con el crédito, con la asistencia técnica. Pero si el Ministerio de Agricultura tiene un presupuesto exiguo y gran parte se queda en cualquier cosa menos en atender al pequeño productor de café, cacao, de maíz, hoy ya tenemos un problema serio de falta de insumos para la industria avícola, porque no existe maíz en este país. Entonces, Miguel, ahí se da cuenta cómo sí podemos avanzar siempre y cuando haya claridad en el pensamiento y encontremos estas razones que acabo de citar. Yo tengo más, ya no alcanza el tiempo, escribí un libro recientemente, les invito a mirar eso, que se llama Un acuerdo mínimo para el Ecuador, en donde hay una serie de propuestas, perdón la publicidad, pero creo que siempre vale la pena decir, porque somos académicos y ahí pueden encontrar estas alternativas, Miguel, claro, que aquí me falta tiempo. Lo importante es presentar alternativas, que es lo que adolecen los políticos. Wilson, una política productiva, ¿cómo desarrollar? Es una excelente pregunta. Bueno, una política productiva, para que funcione, y ahí, justo el día de ayer que estaba en clases, y no era en clases, más bien un espacio de la misma Universidad Andina, en donde se estaba presentando un programa de posgrado, y en ese programa de posgrado se hablaba de política pública, que al final, si hablamos de política productiva, al final es una política pública vinculada al campo productivo. Yo les decía, y eso es clave y es muy atinada su pregunta, es que en el tema de la política pública ha habido un uso y un abuso en cuanto al término y a la aplicación de lo que es una política pública. ¿Y por qué abuso? Porque se cree que simplemente con definir políticas públicas, al día siguiente las cosas por arte de magia se cumplen. Y lamentablemente ese es un gran error de quienes están al frente de los gobiernos. Si uno revisa los planes nacionales de desarrollo, primero les ponen unos nombres muy bonitos, ¿no? Y después uno, cuando usted lee, además está muy bien redactado, con los nombres técnicos, quizás hasta la metodología también. Pero el momento de la ejecución de la política pública, y es muy importante ahora que estamos a las puertas de las elecciones y luego ya vendrá nuevo gobierno, si el mismo actual se mantiene, es muy importante. Una política pública, y en este caso la política productiva, es un primer requisito que habría que considerar para que eso funcione. Es que una política pública, para que se haga realidad, tiene que estar convertida en programas y proyectos de acciones concretas. Y luego debe tener el financiamiento. Porque si no tiene el financiamiento de la política pública, simplemente, si no hay el financiamiento, si no hay los recursos, inmediatamente esos programas, proyectos no se cumplen, por lo tanto las acciones no se llevan a la práctica. Y luego, por supuesto, si no se hacen esos programas, esos proyectos, simplemente la política pública queda así en buenas intenciones. Entonces ese es un primer elemento muy importante. Si no se acompaña de financiamiento, de programas y proyectos creativos, innovadores, simplemente la política pública quedará en buenas intenciones. Y lo otro, para que la política pública funcione, y eso es lo que señala el manual de la buena gestión de las políticas públicas, y que a ratos también se empieza a satanizar, y se empieza a satanizar por lo que justamente yo decía antes, porque como no le acompañamos luego de recursos, dicen, nos quedamos en el diagnóstico y no se ha hecho nada. Claro, se hace el diagnóstico y no hay recursos para poder llevar a la acción lo que dice el diagnóstico. Es más o menos como si uno va donde el médico le dice, vea, usted tiene que tomar estas pastillas, le dice, no tengo plata para comprar las pastillas, y regresa donde el médico, ¿y por qué no tomó las pastillas? Pero tenía que tomar las pastillas, y no lo cumplió porque, entonces acá es igual, si no hubo los recursos. Entonces,
el primer elemento, que es lo que dice el manual de la buena gestión de las políticas, hay que hacer un buen diagnóstico. No hay que tenerle miedo a los diagnósticos. El problema es que, por eso muchas veces dice, ya estamos repletos de diagnóstico y no ha habido acción. Es que es obvio, o sea, hacemos el diagnóstico y luego se dice que hay que hacer el tratamiento y no se hace el tratamiento. Entonces acá es importante hacer ese diagnóstico, y ahí creo que también las universidades jugamos un rol importante. Por ejemplo, ahora mismo en el Observatorio de la PYME, creo que desde mañana miércoles va a circular dentro de nuestra plataforma, he pedido y lo vamos a impulsar, una sección que le hemos denominado economía sectorial, para justamente empezar a hablar de los sectores. Por ejemplo, hablemos del cacao, hablemos del camarón, hablemos de las flores, hablemos del turismo, hablemos de sectores vinculados al tema digital, etcétera, pero con información. Entonces, lo primero es hacer un buen diagnóstico. Luego de tener el diagnóstico, de tener esa radiografía, el siguiente paso efectivamente es definir qué hay que hacer para solucionar eso. Y ahí implementar, porque eso es lo que se quiere. Y ahí viene otro requisito que quizás Santiago ya lo ha señalado, y tiene que ver mucho con esto que él utiliza de los acuerdos mínimos. Porque se requiere la participación de todos. Se requiere la participación de los actores públicos, de los actores privados, se requiere la participación de la academia, se requiere la participación de las cooperativas de ahorro y crédito, se requiere la participación de los bancos, de la cooperación internacional. Es decir, se requiere que todos arribemos el hombro para que justamente eso que hay que hacer esté basado en un ejercicio sinérgico, ¿no? Entonces, eso es muy importante, el tema de la participación. Y luego, para terminar, el siguiente elemento, cuando ya se ejecutó, el otro aspecto sobre el cual hay que trabajar es la evaluación y la evaluación, y ahí es muy importante recordar, a los gobiernos no les gusta que les evalúen los impactos. Y eso no lo digo yo. Nosotros fuimos sede en el 2015 exactamente de un curso que la Semplades no lo quiso hacer. Y nosotros tuvimos que hacernos cargo. Y además era un curso que no tenía costo, que lo impulsaba la cooperación alemana con la Universidad de Costa Rica. Un curso y yo mismo fui alumno porque me llamó la atención y fue excelente. Y ahí, me acuerdo, los facilitadores, uno de ellos era un alemán, decía a los gobiernos, y no es el problema del Ecuador, sino en general, sobre todo de América Latina, no les gusta que les evalúen los impactos, lo único que les gusta que les evalúen son los resultados. Entonces, eso hacía una diferencia entre resultados e impactos. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? O sea, que la evaluación de las políticas públicas, por ejemplo, si es una política pública productiva, ¿no es cierto? Una vez que se conoce el diagnóstico, se tienen los recursos, se busca la participación para lograr esos acuerdos mínimos y luego hay que evaluar. Cuando hablamos de los impactos, significa, por ejemplo, cómo logramos transformar la vida. Por ejemplo, si es el tema de la política pública productiva, por ejemplo, si dirigimos al ámbito rural, por ejemplo, porque ahí está el campo, ahí está la agricultura, ahí está la ganadería. No solamente porque ahí viene la diferencia de resultados, que a los gobiernos les encanta decir, ¿cuántos cursos hicieron? Hicimos 10 cursos. ¿Cuántos se incorporaron? Hicimos 30, sí. Pero otra cosa es decir, a ver, con esos cursos, a ver, ¿qué impacto tuvo? ¿Cómo cambió la vida de esa gente? Compramos tractores y les entregamos. Con eso, a ver, ¿cómo se mejoró la productividad? Esos son los impactos. ¿Qué no les gusta hacer? Exacto. Bien, muchas gracias por el aporte a este debate sobre la economía ecuatoriana, al economista Santiago García Álvarez y al doctor Wilson Araque. Seguiremos hablando, gracias, porque Miguel, es un desarrollo. Ahora que hay el desafío político. Gracias, muy Miguel. amables. Gracias, Miguel. 7:26 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos para hablar sobre los desafíos de los organismos de control. 3 invitados, la doctora Sofía Cordero, el doctor Gustavo Is y el doctor Carlos Figueroa. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa.